Buenas noches y sean bienvenidos a Biografía del Misterio. El día de hoy, como saben, las noches, ustedes mismos, los seguidores, parte de los moderadores, pusieron el nombre de este horario. Y el nombre sería la Hermandad de la Noche. Entonces, en la Hermandad de la Noche, lo que nosotros hacemos es relatar las historias y leyendas que todos podemos ir disfrutando a lo largo de esta transmisión. En, en ese sentido, agradecerle a todos que ya se encuentran aquí, que ya me están acompañando. Gracias al buen Sata, también a Sandra, gracias a Andy, bienvenida. Espero verlos seguido por aquí. A los nuevos, vaya. Los moderadores, pues muchas gracias. Un abrazote, extenderles un abrazote desde aquí. Gracias también a nuestra moderadora Steph, que ya se encuentra con nosotros. Bienvenidos a los nuevos, a su canal de relatos, historias, mitos y leyendas, Biografía del Misterio. Recordarles que el día de hoy se subió un capítulo nuevo en Spotify y también en YouTube. Saludos también para Nona, dice, hola, buenas noches. Muy buenas noches, Nona. Al igual que a Leti, que nos está mandando saludos. Un abrazote, Leti, gracias por acompañarnos en esta ocasión. Ya tenemos todo preparado para contar nuestra primera historia, nuestro primer relato. Entonces, ¿qué les parece si damos cabida a estas historias, a estas leyendas y a estos relatos paranormales, terroríficos o turbios, como ustedes quieran llamar? Sean bienvenidos a Biografía del Misterio. Mi hermano menor, Leo, siempre fue el más sensitivo de la familia. De niño decía tener amigos invisibles y hablaba de señoras de blanco que caminaban por el jardín al anochecer. Con los años aprendió a callar esas visiones, pero nunca dejaron de ocurrir. La más persistente fue la de la cabra negra. La primera vez que la mencionó, tenía 14 años. Despertó sudando y gritando en mitad de la noche. Una cabra balbuceó, enorme, negra como el carbón, con ojos que no, con ojos que no eran de animal. A ver, de una vez les comento. Por más que quiera yo mejorar ahorita, discúlpenme, en serio. Una disculpa, posiblemente los relatos no estén a la altura, como siempre. Esto es porque, como ya les había comentado, tengo un poquito de malestar en la garganta. Entonces, no sé si vamos a poderlos contar muy bien. Vamos a iniciar de nuevo con esta historia, con este relato, esperando que no haya ningún inconveniente. Mi hermano menor, Leo, siempre fue el más sensitivo de la familia. De niño, decía tener amigos invisibles y hablaba de señoras de blanco que caminaban por el jardín al anochecer. Con los años aprendió a callar esas visiones, pero nunca dejaron de ocurrir. La más persistente fue la de la cabra negra. La primera vez que la mencionó, tenía 14 años. Despertó sudando y gritando en la mitad de la noche. Una cabra, balbuceó, enorme, negra como el carbón, con ojos que no eran de animal. Estaba parada al pie de mi cama mirándome. Pensamos que era una pesadilla, pero la cabra volvió, no siempre en sueños. A veces, Leo la veía desde la ventana de su cuarto, quieta en el límite del bosque que lindaba con nuestra casa. Otras, en el reflejo de un espejo detrás de él, eso por un segundo. Nunca hizo nada, solo observaba, pero su presencia traía un frío que se instalaba en la casa y un olor a tierra mojada y azufre. Los perros del vecindario aullaban sin parar cuando ella estaba cerca, según Leo. Lo más extraño fue cuando Leo cayó enfermo a los 16. Una fiebre alta, sin causa médica aparente, delirante en su cama, susurraba conversaciones. No es mi tiempo, le oí decir una noche, como si argumentara con alguien, y luego, claro, dile a la cabra que no, que todavía no.
Mi abuela, que era de un pueblo en las montañas y sabía de estas cosas, vino a visitar. Al ver a Leo palideció. Sin decir una palabra, puso un cuchillo de plata bajo su cama, esparció sal en las esquinas del cuarto y colgó un ramo de ruda en la ventana. Esa noche, según Leo, la cabra regresó, pero esta vez no se quedó en el umbral. Se acercó a la cama y él pudo ver en la oscuridad de sus ojos, no malevolencia, sino una especie de antigua y fría paciencia. Mi abuela entró en ese momento, encendió una vela bendita y dijo con voz firme, sin miedo: Este no es tuyo, vete, tu camino está al otro lado. La cabra entonces emitió un sonido que no fue válido, sino un suspiro profundo y gutural, y se desvaneció, no de repente, sino como si se la llevara una neblina que solo Leo y mi abuela podían ver. Leo mejoró al día siguiente. La fiebre se rompió como por arte de magia. Nunca volvió a ver a la cabra negra, pero a veces, en las noches de luna nueva, los perros del barrio aún se ponen inquietos, y un olor fugaz a tierra y azufre flota en el aire. Mi abuela dice que la cabra era un nahual, un guardián de un viejo pacto familiar, que venía a ver a Leo si estaba listo para algo. Para lo que fuera, no lo estaba. Y ahora, cada vez que mi hermano pasa por un campo y ve cabras pastando, no puede evitar buscar entre ellas una que sea completamente negra, con ojos que parecen saber demasiado, porque algunos seres no vienen a hacer daño, sino a reclamar lo que según antiguas promesas les pertenece. Y lo único que los detiene es una abuela con un cuchillo de plata y la voluntad feroz de proteger a los suyos. No sé muy bien cómo empezar esto sin sonar exagerado loco. Solo puedo decirte que desde aquella noche, cada vez que paso por ciertas paradas, miro dos voces por el espejo, para asegurarme de que nadie haya subido sin que me dé cuenta. Durante años trabajé como chofer de autobús urbano, turno nocturno, que es lo que casi nadie quiere. Menos gente, sí, pero más borrachos, más peleas, más peligros. Yo manejaba una línea larga que cruzaba casi toda la ciudad, desde un barrio periférico hasta la terminal. Me sabía cada bache, cada semáforo mal sincronizado, cada casa con perro suelto que se tiraba al borde de la calle. No es raro que un chofer vea cosas raras. Parejas peleando, tipos que suben llorando, gente que habla sola. Pero lo que voy a contarte no entra en ninguna de esas categorías. Hasta el día de hoy, no encontré forma lógica de encajarlo. Era invierno, un martes, si no me falla la memoria. Tenía el primer turno largo de la noche, de las 10 hasta casi las 3 de la mañana. El frío se filtraba por los vidrios y el aliento de los pasajeros empañaba todo. El colectivo tenía la calefacción medio rota, así que yo iba con una chamarra y guantes sin dedos para poder agarrar el volante. El recorrido empezaba en la terminal. Los primeros pasajeros eran gente volviendo de trabajar. Caras cansadas, mochilas, bolsos. Subían, marcaban la tarjeta, se sentaban y se hundían en sus propios pensamientos. Lo rutinario, lo normal. La cosa empezó a ponerse rara después de la medianoche. Cuando ya estaba de regreso hacia la periferia, a esa hora, el bus va casi vacío. Quedaban tres personas, una señora mayor con bolsa de supermercado, un chico con auriculares y un tipo dormido al fondo. Pasé por una zona donde casi nunca sube nadie, un tramo largo con terrenos baldíos, algunos galpones abandonados y apenas un par de casas metidas hacia adentro.
Hay una parada ahí, más por costumbre que por uso. De noche suele estar vacía. Esa noche no. Desde lejos vi una figura parada junto al poste, alta, flaca, inmóvil. Llevaba algo como un sobretodo oscuro o un abrigo largo. No veía la cara porque tenía la cabeza inclinada hacia el suelo. No movía ni un músculo, ni siquiera las manos. Cualquier chofer te dice lo mismo. Si ves a alguien en la parada, paras. No importa si te da la mala espina, es tu trabajo. Así que me fui acercando. Desaceleré. Puse guiño. Me arrimé al cordón. El faro delantero iluminó mejor la escena. Era un hombre de unos 40 y tantos, con el pelo negro y lacio pegado a la frente, como si estuviera mojado. La piel se le veía extrañamente pálida, incluso bajo la luz amarillenta de la calle. Llevaba un saco negro, camisa blanca sin corbata y en la mano derecha sostenía algo que parecía un portafolio viejo. Lo que me llamó la atención fue que no levantó la vista al oír el motor ni al ver las luces. Muchos pasajeros, cuando llega el colectivo, se acercan, hacen alguna seña, miran. Él no. Se quedó clavado mirando hacia el piso como si supiera que yo estaba ahí. Abrí las puertas como siempre. Buenas noches, dije por costumbre. El hombre levantó la cabeza con lentitud como si le costara. Cuando por fin me miró, sentí unos pequeños ojos y también un pequeño vacío en el estómago. Sus ojos eran muy oscuros, casi negros, pero no de esos ojos profundos que dicen en las novelas o cuentos de terror. Estos eran planos, sin brillo, como dos manchas puestas ahí. Sonrió brevemente, sin dientes. Buenas noches, respondió con una voz extraña. No era particularmente grave ni aguda, pero sonaba atrasada, como si el sonido llegara medio segundo después de que moviera la boca. Subió despacio, apoyando el portafolio contra el validador, como si necesitara equilibrarse. No marcó tarjeta, no buscó dinero. El boleto, le recordé. El tipo me miró con calma, inclinando un poco la cabeza. Ya pagué, dijo. Mire el cajón. No había caído ninguna moneda, no se había encendido nada en el sistema. Pero en vez de discutir, hice algo que nunca hacía. Lo dejé pasar. Hay noches en que uno simplemente no tiene fuerzas para pelear por un boleto. El hombre caminó por el pasillo y se sentó justo a la mitad del colectivo del lado de la ventanilla. Apoyó el portafolio sobre las rodillas y se quedó mirando hacia el frente, no hacia afuera, fijo, sin parpadear demasiado. Seguí viaje. Un par de cuadras después, la señora del supermercado bajó. Más adelante se bajó el chico de los audífonos. El dormido del fondo se despertó de golpe en otra parada. Miró por la ventana desorientado y se bajó sin decir nada. En menos de 10 minutos, el colectivo se quedó con un solo pasajero, el hombre de ese sombrero negro. Eso, en sí mismo, tampoco era raro. A esa hora suele quedarte uno o ninguno, pero había algo en el aire, una sensación densa, que me ponía incómodo. Miraba cada tanto que el espejo retrovisor estuviera bien. Él seguía ahí, quieto, con el portafolio en las rodillas. En una de esas miradas, noté algo que me heló un poco el cuerpo. No veía su reflejo en el vidrio de la ventanilla. Puedes pensar que es una tontería, que depende del ángulo, de la luz, de muchas cosas. Eso me dije, pero te juro que desde mi asiento veía claramente el reflejo de los asientos vacíos, de las barras, incluso de las luces del techo duplicadas en el cristal, menos el contorno del tipo. Era como si en su lugar hubiera un hueco, un espacio donde el vidrio no reflejara nada. Tragué saliva, miré la ruta. No tenía sentido obsesionarme con eso. Seguí manejando. Llegamos a una zona de casas bajas, casi llegando al final del recorrido.
Era un barrio tranquilo, de calles arboladas. Pasé por 2 paradas sin que nadie subiera. El pasajero seguía sin tocar timbre. En la tercera parada frené igual. A veces se te olvida bajarte y te lo agradecen. Abrí la puerta, miré por el espejo. ¿No era acá?, pregunté en voz alta. El hombre levantó la vista. Tenía la misma expresión calmada de antes. Falta, todavía falta. No sonaba como alguien que conociera la zona, más bien como alguien que repetía una frase que ya había dicho muchas veces. Algo en mí empezó a ponerse nervioso. Revisé de reojo el cartel luminoso del frente. Marcaba bien la línea y el destino. El tablero digital interno mostraba el recorrido normal. No había razón para que yo sintiera que estaba desviado, pero lo sentía igual, como si las calles fueran las mismas, pero no del todo. Seguimos avanzando. Lo raro empezó a intensificarse de a poco, como cuando subes el volumen de una radio sin darte cuenta. Primero fueron las luces de la calle. Parecían más amarillas de lo normal, más viejas, como de otra época. Después el silencio, ningún auto, ninguna moto, ningún perro ladrando. A esa hora siempre hay, aunque sea un borracho gritando, un auto pasando fuerte. Esa noche, nada, solo el ruido del motor y el ventilador. Miré por la ventana del lado del chofer. Las casas parecían apagadas. No solo sin luces, apagadas, vacías. Algunas fachadas que yo conocía tenían detalles distintos, como si no las hubieran refaccionado, o como si no las quisieran restaurar todavía. Una tenía rejas, en la vida real esa noche no. Otra, que yo recordaba como negocio de esquina, tenía un cartel viejo, de un rubro que ahí ya no funcionaba. Empecé a sentirme mareado, como si algo no estuviera bien en la línea de tiempo. Me agarré más fuerte al volante. ¿Qué está pasando?, dije, sin gritar, sin girarme. ¿A dónde vas tú? La voz tardó un momento en llegar. Al final, siempre voy al final. No me gustó la respuesta, apreté los dientes. Decidí que en la próxima parada le iba a decir que ese era el final, que tenía que bajarse, aunque no fuera cierto. Pero no hubo próxima parada. El GPS del tablero empezó a hacer cosas raras. La pantalla, que siempre muestra la línea en verde, se quedó en blanco por un segundo. Luego, el mapa reapareció, pero el trazo estaba corrido, como si el sistema no supiera exactamente dónde estábamos. La flechita que representaba el colectivo se movía por un espacio vacío sin calles marcadas. Miré por el parabrisas. Delante de mí había una recta larga, flanqueada por árboles, iluminada por faroles altos. Nada más. Ni casitas, ni esquinas, ni señales. Como si me hubiera metido en una ruta nueva que nunca había estado antes ahí. Me sudaban las manos dentro de los guantes. Debe ser un fallo del sistema, me dije, algún corte de señal. Respiré hondo. Seguí. El ruido de los neumáticos contra el asfalto cambió imperceptiblemente. La superficie se volvió más lisa, sin baches. Esperé ver alguna parada, algún poste, nada. El tramo se alargaba idéntico como si estuviera atrapado en un fondo de pantalla repetitivo. No sé cuánto tiempo manejé. Podrían haber sido 5 minutos o 20. El reloj del tablero marcaba siempre el mismo número, 12:37. Lo noté de casualidad al mirar cuando faltaba para el descanso. Pensé que era un error visual, parpadeé y seguía 12:37. ¿Ves esto? En realidad estoy viéndolo, murmuré más para mí que para el pasajero. El hombre de este sombrero respondió con esa voz que no terminaba de encajar con el movimiento de sus labios. Acá el tiempo no importa, lo que importa es llegar. En el espejo, sus ojos parecían un poco más oscuros. Fue ahí cuando sentí el impulso urgente de detenerme, de frenar en seco, abrir la puerta y bajarlo a la fuerza, de abandonar el colectivo si era necesario.
cualquier cosa antes de seguir avanzando hacia un lugar que no reconocía. Pisé el freno, nada. El pedal estaba duro, inmóvil, como si alguien lo sujetara desde abajo. Pisé con más fuerzas. El motor no reconocía ese pisón. No me respondía. El colectivo seguía avanzando a una velocidad constante, ni muy rápido ni muy lento. Un sudor frío me recorrió la espalda. Tiré del freno de mano. No se movió. La palanca de los cambios estaba rígida. Durante unos segundos eternos fui consciente de que no estaba manejando el vehículo. Solo tenía las manos puestas en un volante que giraba obedientemente hacia donde la calle ya quería llevarlo. Tranquilo, dijo la voz detrás de mí. Es peor cuando intentas resistirte. No soporté más y de un momento a otro me desmayé. Cuando desperté, me di cuenta que el autobús estaba parado en aquella tercera parada, esa última que había hecho. El pasajero no estaba, y lo dejé como si todo hubiera sido un mal sueño. Al día siguiente le conté a mis compañeros del tren. Uno de ellos, un señor que ya llevaba bastantes años trabajando ahí, me lo dijo: tranquilo, ese pasajero aparece de tanto en tanto. A mí ya me tocó. Pero no pasa nada. Déjalo ir en el camión. Vamos a pasar con nuestra siguiente historia, nuestro siguiente relato. Yo siempre pensé que las brujas eran señoras desconocidas, viejas con cara de odio y ojos hundidos. Nunca se me ocurrió que una bruja podía tener veintitantos, reírse fuerte, mandarme memes a las 3 de la mañana y llamarse igual que en la lista de mejores amigos de mi Facebook. Nunca se me ocurrió que una bruja podía ser mi mejor amiga. Se llama Luciana, pero desde la secundaria todos le decíamos Lu. Éramos el típico dúo, yo más tranquila, más aplicada, ella más impulsiva, más caótica, pero con un carisma que arrastraba a todos. Si había una fiesta, lo estaba, si había quilombo, lo estaba, y si yo me metía en algo, ella estaba también. Conocía absolutamente todo de mí. A quien había amado, a quien había odiado, a quien extrañaba en secreto. Conocía mis complejos, mis secretos, mis culpas, y yo, como una tonta, siempre pensé que eso era bueno. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? ¿Qué es más lindo que tener a alguien que te conozca tanto? Durante muchos años fue así, hasta que empezaron los trabajitos. La primera vez que Lu me habló de brujería fue casi como un chiste. Estábamos en mi departamento, un sábado en la noche, tomando vino barato y hablando de nuestros ex. Yo me acababa de separar de Matías, después de una relación de 4 años. Estaba destrozada, con el autoestima hecha puré, convencida de que sin él no era nada. Ella escuchaba fumando en el balcón. ¿Sabes qué pasa?, dijo de repente, que tú te crees que la vida es solo lo que se ve, pero hay gente que no juega limpio. ¿Cómo no juega limpio?, pregunté. Se quedó un segundo mirando la calle como si dudara. Magia, trabajos, amarres, esas cosas existen, yo lo vi. Me reí. ¿Tú eres bruja, Aura? Se encogió de hombros con una media sonrisa. Mi abuela lo era. Yo algo aprendí, pero tranquila. No es como en las películas. A veces es solo aprender, y también puedes hacer algunas cosas más, como prender una vela, decir algo mirando una foto, cosas así. Y tú haces eso, a veces, lo admitió.
pero solo para ayudar, para acomodar lo que el universo trae torcido. Entonces lo tiró como quien no quiere la cosa. Si quieres, puedo hacer algo para que lo de Matías se te salga del cuerpo, para que no te duela más. Yo estaba tan desesperada que habría aceptado cualquier cosa, terapia, yoga, exorcismo, lo que fuera. Así que le dije que sí. ¿Qué tengo que hacer? Luz sonrió de una forma que ahora entiendo y en ese momento no. Nada, solo darme un par de cosas tuyas. A los 2 días cayó a mi casa con una bolsita negra de tela que olía raro, como a hierbas secas y perfume fuerte. Necesito 3 cosas tuyas, dijo muy seria. Un mechón de pelo, algo que hayas usado mucho y algo que tenga tu nombre escrito. Le di todo sin discutir. Un par de pelos que me corté del costado, una pulserita vieja que ya casi no usaba y un papel de un recibo donde estaba mi nombre completo. Ella lo metió todo en esa bolsita, murmurando cosas raras que no alcancé a entender. ¿Qué dices?, pregunté incómoda. Palabras de corte, respondió, para cortar lo que te tiene enganchada. Esa noche hice caso a todo lo que me pidió, bañarme con sal, no mirar fotos viejas, no escribirle a Matías. La bolsita se la llevó ella para terminar el trabajo. Y tengo que admitir algo, funcionó. No de golpe, no como por arte de magia, pero al cabo de una semana me sentía más liviana. ¿Pensaba en Matías? No, ya no. Y ya no lloraba como antes. Había nostalgia, sí, pero no ese dolor insoportable hasta dormir mejor. ¿Viste?, me dijo Lu orgullosa. No todo es chanchullos. Yo me reí agradecida. Pensé que había descubierto algo bueno, algo que servía. Nunca me pregunté qué más había hecho en ese trabajito. Con el tiempo empecé a notar cosas raras sobre ella, no sobre mí. Siempre se había quejado de que nada le salía bien. Trabajos que no duraban, novios que la engañaban, planes que se caían. Pero después de esa bolsita negra empezó de a poco a pegar una racha rara de suerte. Consiguió un trabajo excelente, con un sueldo que jamás había tenido. Apareció con un muchacho que era todo lo que ella pedía, atento, trabajador y cariñoso. Se le acomodaron las deudas, le devolvieron dinero que creía perdido y hasta se ganó un premio en una rifa. Al principio me alegré por ella, después empecé a notarle un brillo raro en los ojos cada vez que me decía, de a poco todo se está acomodando, ¿viste? Sí, te lo mereces, contestaba yo. Y tú también, me respondía. Si a ti te va bien, a mí me va mejor. Siempre fuimos un equipo. Era una frase linda, hasta que dejó de serlo. La cosa se puso oscura cuando conocí a Tomás. Tomás fue literalmente el tipo que no estaba en mis planes. Apareció en una capacitación del trabajo, se sentó a mi lado, hizo chistes malos y me convidó café. Salimos un par de veces, la química fue inmediata. En menos de un mes ya pasaba más tiempo en mi casa que en la suya. Yo estaba feliz, con esa felicidad tonta de principiante. Y a quien llamé primero para contarle todo, obvio, fue a mi amiga Lu. Al principio se alegró. Me preguntaba todo, cómo era, qué hacía, qué música le gustaba. Cada vez yo hablaba de él. Ella sonreía, pero había algo en esa sonrisa, una sombra mínima que en ese momento ignoré. La primera vez que Lu lo conoció en persona fue un viernes. Los invité a los dos a cenar a mi casa. La noche fue rara. Tomás se llevó bien con ella, se reían, se hacían 2 que 3 bromas, pero en algunos momentos la vi mirándolo demasiado fija, como si tratara de memorizarlo. Y cada tanto, cuando yo hablaba, notaba que sus ojos no estaban del todo en mí, estaban más allá, midiendo algo. Cuando se fue me mandó un mensaje. Es un lindo chico. Te queda bien, cuídalo, porque cosas así no se repiten. Le puse un corazón, me dormí tranquila. No tenía forma de sospechar lo que venía. 2 semanas después empezaron las cosas raras conmigo. Primero fue el sueño, otra vez.
Soñaba que me despertaba en mi cama, inmóvil, no podía mover los brazos ni las piernas. Sentía la puerta del dormitorio abierta y sabía que alguien estaba parado en el marco mirándome. No tenía que verla, la presencia era tan nítida como una persona real. En uno de los sueños hice un esfuerzo brutal y logré girar apenas la cabeza. Ahí vi una silueta, pelo largo oscuro hasta la mitad de la espalda. Recién cuando se inclinó un poco y la luz de la calle le dio en la cara, supe que era ella, Lu, mi amiga, mirándome fijamente, con una expresión que jamás le había visto despierta. Fría, como si yo fuera un objeto. Me despertaba con el corazón a mil, clavada en la cama con la sensación de que alguien acababa de salir del cuarto. Tomás empezó a notar mis ojeras. Me preguntaba qué me pasaba. Yo le decía que solo era estrés. Después vino lo físico. Proyectos que se caían en el trabajo. Errores que nunca antes cometía. Cosas que se rompían en mi casa una tras otra. La heladera, el microondas, una canilla que explotó y me inundó la cocina. Mi dinero empezó a desaparecer en gastos imprevistos y lo peor, mi humor. Me empecé a volver agresiva, irritable. Lo pagaba Tomás. Discutía por estupideces, me enojaba si tardaba en contestar un mensaje. Lo acusaba de cosas que ni yo misma creía del todo. A veces, en medio de una pelea, tenía una sensación espantosa. Era como si no fuera yo la que estaba hablando, como si una parte de mí se sentara atrás y mirara como otra parte abría la boca y lo arruinara todo. Y cada vez que cortábamos una discusión con Tomás, siempre sin falta me sonaba el celular y era Lu. Todo bien, soñé feo contigo. Te noto cortada, ¿está todo bien? Siento cosas raras, contéstame. Yo le contaba medias, ella me decía, hay mucha envidia alrededor tuyo, yo puedo hacer algo si quieres. Y yo cada vez más destruida, cada vez más cansada le decía que sí. Un día vino a casa con otra bolsita. Esta vez era blanca, con un lazo rojo. Esto es para abrir caminos, dijo, pero necesito algo de él, de Tomás. Asintió como si fuera lo más natural del mundo. Un pelo, una foto, algo que haya usado. Así lo protejo también. En otro contexto habría dicho que no, pero yo estaba convencida de que alguien nos estaba deseando el mal, y si ella decía que podía ayudar, yo la aceptaba. Cuando Tomás vino esa noche, le saqué una foto sin que se diera cuenta. Luz se fue con la imagen y sin pedir permiso se llevó también una taza de la cual él había tomado café. ¿No es demasiado?, le pregunté incómoda. Confía, para eso estoy yo. Las cosas, en lugar de mejorar, empeoraron. Tomás empezó a tener mala suerte. Se enfermó 2 veces seguida. Se le rompió su moto. Casi lo rajan del trabajo por una falla que no fue su culpa. Estaba irritable, triste. Cada vez que lo veía peor. Me sentía mal. Yo me sentía culpable, como si yo fuera un imán de desgracias. Una noche después de una pelea fea, Tomás se fue de casa diciendo que necesitaba aire. A medianoche me mandó un mensaje. No sé qué está pasando, pero cuando te duermes es como si no fueras tú. Me miro raro. Me das miedo. Me quedé helado. No respondí. Fui al espejo del baño, me miré y por un segundo, juro, que no fui yo la que me devolvió la mirada. Había algo detrás de mis ojos, una especie de brillo ajeno, una sombra en el borde de la pupila. Ese mismo momento decidí hacer lo que debería haber hecho antes, buscar ayuda fuera de Lu. La prima de una compañera de trabajo conocía a una señora que hacía limpiezas. Yo no me importaba sonar loca. Le escribí y fue. La casa de la señora era como todas esas casas, imágenes de santos mezcladas con cosas raras, olor a saumerio, luz baja. Ella me miró apenas entré y frunció el ceño. Tú vienes muy cargada, nena. ¿Quién te abrió esto? No le había dicho nada todavía. Se me hizo un nudo en la garganta. Le conté todo, Lu, las bolsitas, las fotos, los sueños, Tomás, los accidentes. Ella escuchó en silencio.
con los dedos entrelazados. Cuando terminé, se quedó un rato callada, después dijo, no estás trabajando cualquiera, alguien te trabajó bien, y no está trabajando con tu nombre solamente, está trabajando con tu confianza. No entendí. Tú misma le diste permiso, me explicó. Eso es lo más peligroso. No es lo mismo que alguien te tire algo de lejos a que tú le abras la puerta. Me hizo sentar. Me pidió que cerrara los ojos. Pasó algo por encima de mi cabeza, algo que sonaba como plumas, como un manojo de plantas secas. Murmuró cosas en voz baja. Yo empecé a sentir un peso en el pecho, un nudo en la boca del estómago. Y de repente, una imagen vino a la mente, clarísima. Lu en casa, en una mesa con mis fotos y una foto de Tomás, velas negras, hilo rojo, un vaso con agua turbia, y en el centro, mi pulserita vieja, esa que le había dado para el primer trabajo. La vi sonriendo, cortando algo con una tijera pequeña. Abrí los ojos ahogada. ¿La estás viendo?, preguntó la señora. Asentí con lágrimas en los ojos. Ella suspiró. Tu amiga te tiene atada por 3 lugares: la culpa, el agradecimiento y el miedo a quedarte sola. Si quieres cortar, tienes que estar dispuesta a perderla por completo y entender que algunas cosas se van a romper igual, que cuando se corta un amarre duele como si te arrancaran a pedazos eso. ¿Y Tomás?, pregunté temblando. ¿Se puede salvar algo? Él no es el objetivo, él es el premio, el objetivo de ti. No lo entendí hasta después. La señora hizo un trabajo de corte, que no te voy a detallar punto a punto. Involucró sal, fuego, oraciones y mi propio vómito del susto. Me hizo tirar un frasco, agua donde había caído cosas mías, y otras que preferí no reconocer. A partir de esa noche dijo, tú ya no eres tú, tierra fértil para lo que ella hace. Pero eso no quiere decir que ella vaya a frenar. Va a probar entrar por otros lados, por sueños, por gente en común, por recuerdos. Tú no respondas, no abras, no la nombres. Si puedes, evítala. Salí de ahí agotada, como si me hubieran corrido. Y aparte, me sentía muy mal. Tomás me escribió esa misma noche. Perdón por lo que te dije. Te estoy llamando y no me lo atiendes. Quiero hablar, pero siento que cada vez que intento alguien se mete en el medio. ¿Nos vemos mañana?, me preguntó. Nos vimos, hablamos, lloramos los dos. Nos dimos cuenta de que, más allá de lo que fuera que estaba pasando, la relación ya estaba golpeada, agrietada. Decidimos tomar un tiempo largo, indefinido. Esa misma semana, Lu me escribió. Primero fue un mensaje normal. Amiga, hace días no sé de ti, te extraño, ¿qué pasa? No le respondí. Después audios. He soñado cosas horribles contigo, de verdad, siento que te están haciendo daño. ¿Quién te llenó la cabeza en contra mí? No le respondí tampoco. Pasó a la fase agresiva. Qué feo que me borres así, después de todo lo que hice por ti. Sabes que lo que tengo es tuyo, lo tengo para siempre, aunque me bloquees. Tú sabes que yo nunca te hice mal, solo que las cosas se acomoden. Si te va mal, a mí también me va mal. No me obligues a defender lo mío. La bloqueé en todas partes, cambié cerraduras, cambié de número, los sueños disminuyeron. No desaparecieron del todo, pero se volvieron más difusos. Ya no le veía nítida en la puerta, sino como una sombra lejana. El ambiente en mi casa se alivianó un poco, ya no se rompían cosas todo el tiempo. Empecé a levantarme menos cansada. Lu, según me cuentan amigos en común, está mejor que nunca. Trabajo nuevo, pareja nueva, dinero, viajes. A veces me pregunto cuántas cosas mías hay en su caja, en esos altares, en sus bolsitas, fotos, objetos, palabras que dije, confesiones que hice. Cuántas partes de mí circulan en su suerte. La última vez que soñé con ella, eso fue claro hace una semana.
Yo estaba en mi cuarto acostada igual que siempre. Sentía el peso en el pecho, la imposibilidad de moverme. La puerta se abrió sola y ahí estaba Lu. No como la última vez que la vi en persona, sino más firme, más segura. Llevaba en la mano una bolsa roja, la misma que un día metimos juntas bajo mi colchón. Se acercó hasta la cama, se agachó, quedó con la cara a pocos centímetros de la mía. Sus ojos no eran los de antes, tenían un brillo opaco como de vela a punto de apagarse, pero que se niega. ¿Ves? Me susurró. Yo no te hice brujería porque sí, te hice brujería porque te quiero, porque si no te ato te vas, y si te vas, todo lo que conseguí gracias a ti se me cae. Lloraba, pero sus lágrimas eran negras, densas como tinta. No me quieres, le dije, sin voz, solo con la mente. Me necesitas. Sonrió triste. Para mí es lo mismo, respondió. Cuando me desperté tenía marcas en el pecho, no moretones, no rasguños, eran círculos rojizos, como si alguien hubiera apoyado monedas calientes en mi piel. Miré debajo de la cama con el corazón en la garganta. No había platos, ni velas, ni papeles, solo polvo y una media perdida. Pero en el cajón de mi mesa de luz encontré algo que juraría no haber puesto. Un pelo largo, negro, perfectamente enroscado alrededor de una pulserita vieja que yo había tirado a la basura hace meses. La saqué con un trozo de papel, lo puse en una bolsa, bajé al edificio y lo tiré al contenedor bien abajo. Mientras volvía a subir por el ascensor, el celular volvió a vibrar en mi mano. Número desconocido. Hay cosas tuyas que no se tiran así nomás, decía el mensaje. No respondí, no lo borré, lo dejé ahí como recordatorio de que hay gente que cuando dice que es tu amigo, lo dice como un deseo, no como un regalo. Así que sí, mi mejor amiga me hizo brujería. No con escobas ni calderos, sino con algo mucho más peligroso. Mi confianza, mi cariño, mis secretos. Eso fue lo que ella usó de mí. Si te cuento esto no es para que veas brujas en todas partes, sino para que te acuerdes de algo que yo aprendí tarde. Nadie debería de tener tanto acceso a tu vida como para poder desarmarla desde adentro, y tú ni te des cuenta. Y si alguna vez encuentras en tu casa bolsitas, papelitos, cosas tuyas atadas con cintas que tú no pusiste, no lo tomes como una cosa extraña. Quizá no sea un juego, quizá sea el precio que otra persona decidió que tú pagues por tener una vida que ella cree que le correspondía. Ciertamente, hay que cuidarse mucho de sus amigos y amigas, ¿eh? Yo también se los digo por experiencia propia, ¿eh? ¿Cómo vamos por acá? ¿Se escucha bien? Una disculpa, porque sí todavía tengo la garganta un poquito hecha trizas. Entonces, espero que no haya ningún problema. Saludos para Mar, también saludos a Sofi que ya está aquí con nosotros. Así es, Adri, Aitana. Gracias, Aitana. Qué bueno que sí se escucha bien. Una experiencia muy fea con una amiga para Andy. Es que sí, en serio. Yo soy bien desconfiado de esas cosas. También yo viví una experiencia propia. Por ejemplo, todo lo que le pidió a esta muchacha, pues sí son cosas propias, personales, ¿no? Gracias, mi buen César. Saludos aquí al Estado de México y un abrazote, bro. Qué bueno que nos estás acompañando. Espero que les estén gustando estos relatos. Ya llevamos una hora, se me está pasando muy rápido, pero este día los relatos son un poquito largos. No todos, no todos. Este que vamos a contar ahorita ya es pues ya es un poco corto. Dice por aquí Andy. A mí me estuvo saliendo muchas culebras después de que terminé mi amistad con ella. ¿Cómo es eso? ¿Las veías físicamente o cómo estaba el rollo? Sí, mucho. Sí, sí. En general, mi querida Adris, en general es muy difícil encontrar amistades
honestas, verdaderas, reales, que no tengan algún interés, cosas como esas. Sí es cierto, así es, por eso es que sí hay que confiar en que el ser humano cambie, pero no no confiar cosas personales. Vayan, yo no sé entonces, yo no sé. Es muy difícil, chicos, es muy difícil este tipo de temas. Por eso me encantan las historias de brujería, por eso cuento muchas historias de brujería. Lo veía físicamente. Híjole, qué fuerte, Andy. No hay amigas sinceras. Pues sí, a veces hasta en la familia, la misma familia, hay problemas, ¿no? Vamos a pasar con la siguiente historia. Espero que estén disfrutando en esta ocasión. Espero que lo estén pasando muy bien. Dicen que todos hemos despertado alguna vez en la madrugada sin motivo aparente, pero muy pocos saben lo que realmente significa abrir los ojos exactamente a las 3:33 am. Si crees que es solo una coincidencia, estás a punto de descubrir por qué esa hora no es cualquier hora y por qué jamás debes ignorarla. Todo comenzó cuando Samuel, un joven que vivía solo en un pequeño apartamento, empezó a notar que su sueño se interrumpía siempre a la misma hora. No importaba si se acostaba temprano o tarde, si estaba agotado o lleno de energía, cada noche sin falta su mente se activaba y su cuerpo despertaba. 3:33 en punto. Al principio pensó que era estrés, pero lo verdaderamente inquietante fue que, con cada noche que pasaba, la sensación de ser observado aumentaba. No era paranoia, Samuel sentía una presencia. No podía verla, pero sí sabía que estaba allí, como si alguien se quedara de pie en la esquina oscura de su habitación, inmóvil, paciente y esperando. Esa presión en el pecho, ese frío en la nuca, ese instinto primitivo que te advierte, no estás solo. La tercera noche algo cambió. Despertó sobresaltado con los ojos secos y el corazón acelerado. Miró el reloj. 3:33 am. Antes de que pudiera tranquilizarse, lo escuchó. Toc. Un golpe seco en la puerta principal. El segundo fue más fuerte, casi como un aviso. El último retumbó como si algo enorme hubiera golpeado desde afuera. Samuel se quedó inmóvil, no respiraba, sino que la temperatura bajaba hasta dolerle los dientes. Su cuerpo quería levantarse, caminar hacia la puerta, abrirla, pero algo dentro de él le gritaba que no lo hiciera. Ese impulso no era suyo, era curiosidad, no venía de su mente, sino de aquello que esperaba del otro lado. Recordó entonces un consejo que había escuchado cuando era niño. Si despiertas a las 3:33 y tocan en tu puerta 3 veces, no respondas, no te acerques y no mires. Algo quiere tu atención, algo busca reconocimiento, algo necesita que tú lo invites. Pero la mente de Samuel empezó a jugarle en contra. Intentó recordar alguna frase que le diera fuerza, alguna palabra que pudiera decir para alejar aquello, pero nada le venía a la cabeza. Era como si sus recuerdos estuvieran siendo arrancados uno por uno, mientras los golpes resonaban cada vez más cerca, como si ya no fueran en la puerta, sino dentro de su casa. Desesperado, tomó un viejo libro que guardaba en su velador. No era religioso, no era especial, pero era lo único que tenía. Abrió una página al azar y empezó a leer en voz alta, con voz temblorosa. Sentía que cada palabra se escapaba de su garganta con dificultad, como si algo intentara callarlo. Entonces lo sintió. 3 respiraciones profundas al otro lado de la puerta. No eran humanas, no eran animales. Cada exhalación parecía contener un mal antiguo, hambriento y paciente. Samuel siguió leyendo, casi gritando, hasta que de pronto los golpes cesaron.
Las respiraciones desaparecieron, el ambiente volvió a la normalidad, pero esa noche no terminó ahí. A las 3:33 de la madrugada siguiente no hubo golpes, no hubo ruidos, solo un sonido suave, justo detrás de él, como si alguien murmurara su nombre lentamente disfrutando cada sílaba. Samuel ya no vive solo, no porque haya encontrado compañía, sino porque lo que abrió sus ojos a las 3:33 jamás volvió a marcharse. Ahora dime, ¿tú qué harías si escucharas estos tres golpes esta noche? ¿Abrirías la puerta o tratarías de ignorarlos? ¿Ustedes qué chicos? ¿Les gana la curiosidad o no les gana la curiosidad? ¿Abren la puerta o no abren la puerta? De los moderadores o de las personas antañas, por favor, díganme quién estuvo cuando relaté la historia de la señora que vivía en el Estado de México en un pequeño departamento que tenía que subir unas escaleras metálicas, su puerta era metálica, tenía unos cristales y cubría una cortina la puerta y una bruja la fue a visitar y la vio. ¿A quién le tocó cuando contamos esa historia? Hola Pau, para Paulina Rosales. ¿Qué crees, Pau? No han estado llegando las notificaciones. Desconozco por qué sea, la verdad. Pero pues llevamos una hora. Fíjate, todavía vamos a la mitad de las historias. Más o menos. Yo creo que de aquí a las 11 todavía alcanzas un buen ratito. Pero bueno, bienvenida, Pau. No abriría. A mí también me ha pasado despertarme a esa hora, pero sin escuchar los golpes. Pero justo a las 3:33, el otro día me pasó algo bien curioso. Estaba en casa de mis padres y no me acuerdo quién me preguntó el horario, bueno, la hora. Volteé a ver mi reloj y les dije 11:11. Qué curioso, jamás me había tocado poder voltear a una hora espejo. Ni siquiera a la 1:11, a las 3:33, 4:44, nunca me había tocado algo así. Me volvería a dormir, algo que no escucho. ¿A poco sí, Sandra? ¿Sí te asomarías? Sí, sí están buenas las historias. Llegan muy tarde las notificaciones. Yo tengo mucho despertándome a las 3:33 para el Mita. A mí también me llega. A mí tampoco me llega, perdón. A mí sí me llega la notificación, dice Aitana. Venus. Entre las 3:31 y 3:35, pero sí me pasó dos veces seguidas, 3:33. A mí no me llegan. Sí, no les están llegando a muchas personas. Apenas yo perdí como 2 horas de tiempo de mi vida, se podría decir así, en la madrugada y me pasó algo muy curioso y parecido a este relato. Bueno, no es apenas, ya tiene como un mes. Recuerdo que estaba descansando y de un momento a otro sentí que raro, raro, extraño, como cuando te estás ahogando en las madrugadas por algún tipo de problema con los jugos gástricos, así sentí. Me desperté, me levanté. Vine, tomé una pequeña pastilla que normalmente se toma uno para cuando tienes esta acidez en el estómago. Y a la hora que me acosté, así como me acosté, lo único que recuerdo es que puse la mano así, puse la otra mano así, abajo de la almohada, revisé mi teléfono y habían pasado 2 horas desde que me levanté a tomar la pastilla hasta que regresé al cuarto y me acosté. Yo podría jurarles que eran 3:27 de la mañana. Cuando revisé el teléfono nuevamente que puse las manos abajo de la almohada, recuerdo que ya eran 5:30 y tantos de la mañana. Me quedé así como de qué onda, o sea, ¿en qué momento perdí ese tiempo? La verdad es que hay cosas muy raras y curiosas. Y siempre veo la hora espejo. Pues deberías de manifestar, Almita. Sí, pero por inercia, no tanto por querer ver algo. Llega tarde la notificación. Sí, les está llegando tarde, ¿verdad? También me pasaba. Duré como un mes
que a esa hora siempre sentía la presencia de algo junto a mí. La semana pasada hiciste en vivo que terminó a las 11:11. Júralo. ¿En serio, Araceli? Ni me acuerdo qué día, la verdad. Pero qué buena onda. Cama. Y sentí taquicardia y sudoración de los nervios. Qué miedo. Sí, claro. Y ponía canciones para relajarme o distraerme en el teléfono y me cambiaban las canciones. Una vez estaba dormida y me soplaron en la cara. Eso también ya me pasó. Eso que dice Almita, eso igual un día me pasó. Eso me pasó hace algunos años, cuando yo todavía era adolescente. Tendría como unos 16, 17 años. Estaba como que en una... Vaya, estaba acostado. En el cuarto donde estaba dormido había una televisión. Justo en ese tiempo había un programa que se llamaba Megaconstrucciones, algo así. Y era un programa como de ingenieros que se dedicaban a hacer construcciones muy grandes a nivel mundial o nacional. Y entonces recuerdo que esa ocasión yo estaba acostado en posición fetal con la mano izquierda así cubriéndome la oreja. Estaba acostado de mi costado izquierdo. Entonces llegó el momento en el que escuché que alguien dijo mi nombre. Tal. Pero yo apenas estaba quedándome dormido. Y recuerdo que esa ocasión después sentí que alguien me sopló en la cara. Cuando me soplaron en la cara, escuché así como me soplaron un ruido de esta parte que decía mi nombre nuevamente. A la hora de despertar, yo dije, no, pues a lo mejor lo que escuché fue la televisión, pero no. Cuando revisé, estaban hablando sobre una construcción de un mega edificio. Vaya, mi nombre no tiene que ver con nada técnico, por ende no debería de tener alguna relación con alguna terminología de ese tipo de temas, ¿no? Y menos de construcción. Pero lo que sí me acuerdo es eso. Yo desperté no por el sonido de mi nombre, sino por el soplido. Y también cuando vivía solo en ese tiempo, que fue hace como unos 3 años, 3, 4 años que estuve viviendo solo, recuerdo perfectamente que un día también saliendo, yo vivía en un segundo piso, en un como departamento. Entonces, en el segundo piso, cuando yo salía, la puerta de abajo también era metálica. Yo no sé qué situaciones con las puertas metálicas aquí en México, pero bueno, yo vivía en un lugar así. Y justamente abriendo la puerta, a la hora de tomarla con esta parte del brazo derecho para cerrarla, escucho que alguien me grita en la parte de arriba de la casa, vaya. La casa era muy grande. Entonces, cuando escuché el sonido, ahí me asustaron mucho, me pasaron muchas cosas. Entonces ya estaba acostumbrado. Qué buenos recuerdos. Vaya, o sea, recuerdo todas las cosas que sucedieron. Me la pasé muy bien. Muchas veces el 11-11. ¿A poco sí es verdad? Yo creí que lo hacían por una moda de la chaviza. Pues se supone que las horas espejo tratan de ese tipo de temas. Cuando tú ves horas espejo, y más como el 11-11 dentro de la numerología, me parece que tiene algún tipo de connotación muy especial dentro de la energía, del movimiento, del universo, temas como esos, vaya, es por ende que las personas utilizan las horas espejos. Se hablaba también, yo he escuchado teorías de Nikola Tesla que dice que si el ser humano realmente comprendiera el significado del número 3, el 6 y el 9, podría hacer cosas magníficas en el plano terrenal y en el plano, vaya, espiritual. Entonces, se hablaba de temas como esos, ¿no? O sea, la numerología habla de ese tipo de cosas. Muchas gracias a mi buen Salvador Dosal, que ya nos está mandando por aquí sus regalos. Bienvenidos a los nuevos, como a Tequila Sunrise, que ya nos está acompañando también, a Lizzie Cholería, quien más es de los nuevos. Ya no tenemos nadie nuevo por aquí que pueda llover. Gracias en serio a todos los que envían sus regalos. Ya saben que eso motiva bastante para que podamos seguir platicando estas historias. Bueno, ya que estuvimos ahí contando todo este tipo de temas, vamos a pasar con la siguiente leyenda que tenemos para todos ustedes. ¿Qué les parece? Me llamo Ramón, y esto me pasó cuando era niño.
después de una inundación que dejó mi inhabitable la casa donde vivíamos. Mi mamá decidió que lo mejor era que me quedara un tiempo con mi tía. Ella siempre había sido una mujer dulce, de voz suave, de esas personas que te hacen sentir seguro con solo abrazarte. Su casa era antigua, de techos altos y muebles viejos que crujían al mínimo movimiento. El primer día me advirtió algo muy específico. Me tomó de los hombros. Me miró fijo y me dijo que no me acercara al crucifijo de la sala. Estaba dentro de una caja de madera junto a dos veladoras derretidas y un espejo grande que reflejaba casi toda la habitación. No me explicó por qué, solo dijo que no lo tocara. Yo obedecí. Durante el día no pasaba nada extraño, pero por las noches la casa se sentía diferente. El silencio pesaba, los sonidos se estiraban demasiado y a veces juraba escuchar pasos, pero siempre pensaba que era el viento o la madera acomodándose. Una madrugada bajé al baño, tenía sed y llevaba un vaso con agua en la mano. Al llegar al último escalón vi algo, una figura parada en medio de la sala. Me quedé quieto, parpadeé, miré otra vez. No había nadie. Pensé que era mi imaginación. Entré al baño, hice lo que tenía que hacer y al salir me sentí observado. El aire estaba frío. Di unos pasos hacia la escalera y entonces lo vi. Un hombre muy alto estaba parado en la sala justo frente al espejo. Su piel era pálida como cera, vestía ropa oscura, antigua, y cuando levantó la cabeza entendí por qué no lo había visto antes. No tenía ojos. El vaso se me cayó de las manos y se rompió contra el piso. Grité, lloré con todas mis fuerzas. Mis piernas no me respondían. Mi tía bajó corriendo, me tomó en brazos, me abrazó fuerte, me tapó la cara contra su pecho mientras me decía que ya estaba bien, que no mirara, que no pasaba nada. Desde la escalera su marido dijo con voz cansada: Te dije que quitaras ese crucifijo, mira lo que hace, es mejor dejarlo descansar. No, respondió mi tía, tapándose las orejas mientras negaba con la cabeza, pero seguía escuchando. Al día siguiente no quise bajar a la sala, nunca volví a dormir en esa casa. Cuando le conté todo a mi mamá, decidió que no regresara jamás. Nadie me explicó qué era ese crucifijo, ni quién era ese hombre que aparecía frente al espejo. Y la verdad, prefiero no saber. Es mejor, es mejor. Cuando eres militar, te enseñan a no temerle a nada, ni a los hombres, ni a las balas, ni a la oscuridad. Pero nadie me preparó para lo que vivía aquella noche en el puesto 47. Ni el entrenamiento, ni las guardias, ni los combates. Nada. Era una base pequeña en medio de la nada, casi pegada al monte. No había civiles cerca, ni casas, ni caminos. Solo polvo, viento y un silencio que te perforaba los oídos. Yo llevaba apenas 2 semanas asignado ahí. Esa noche me tocó guardia solo. El viento estaba quieto, demasiado quieto, y el cielo se veía más negro de lo normal, como si se hubiera tragado las estrellas. Me paré junto a la torreta, revisando el perímetro con el lente nocturno. No había nada hasta que escuché pasos, pasos lentos, arrastrados, como si alguien caminara con las botas llenas de barro. Pensé que era uno de mis compañeros regresando del turno anterior. Alumbré hacia el camino, pero no había nadie. ¿Quién anda ahí?, grité. Silencio. Cuando bajé la mira lo vi. Una figura parada a unos 30 metros del alambrado, inmóvil, demasiado inmóvil. No se veía rostro, solo la silueta y algo más. Los hombros estaban torcidos como si tuviera el cuerpo roto. Identifíquese, ordené. No respondió. Apreté el fusil. Quise alumbrarlo con la linterna, pero en el momento en que la encendí,
La figura ya no estaba, solo habían pasado 2 segundos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Respiré hondo y seguí patrullando. Debe de ser cansancio, me repetía. Los novatos siempre ven cosas en la oscuridad. Pero entonces escuché el susurro. Muy cerca, demasiado cerca. No tendrías que estar aquí. Me di vuelta apuntando en todas las direcciones. Nadie. El corazón me latía tan fuerte que me dolía el pecho. La radio crujió con interferencia. Pensé que era mi superior, pero lo que salió del parlante no fue una voz humana. Fue una risa lenta, grave, distorsionada. Puesto 47, susurro. Te estoy viendo. Tiré la radio al suelo del susto. En ese momento las luces de la base comenzaron a parpadear. Parecía que la electricidad se estaba drenando como si algo la absorbiera. El generador del almacén hizo un ruido metálico y después silencio total. Un silencio completo. Sargento, dije por la radio temblando. Hay actividad en el perímetro. Necesito apoyo de inmediato. Pero lo único que escuché fue un golpe fuerte detrás de mí. Me giré con el fusil en alto y ahí estaba, la figura que había visto antes. Ahora, a menos de 10 metros, podía ver más detalles. La ropa parecía vieja, militar, pero desgarrada. No tenía zapatos, sus pies estaban cubiertos de tierra y líquido hemático seco. Y su cuello estaba torcido, como si alguna vez lo hubieran quebrado y nunca volvió a su lugar. No podía verle los ojos, pero sabía que me miraba. Retírese del área, dije con la voz quebrada. La figura dio un paso, después otro y otro. Yo retrocedí. Tragué saliva, apoyé el dedo en el gatillo y grité, «Deténgase o abro fuego». No se detuvo. Lancé una ráfaga corta. La figura cayó, o eso creí. Cuando el humo se despejó, el bulto en el suelo comenzó a moverse. No tenía líquido hemático, no tenía heridas, solo se levantó lentamente como si lo que hubiera hecho fueran insectos molestos para él. Me quedé paralizado. El fusil en la mano me temblaba tanto que casi se me cayó. Fue entonces cuando habló otra vez. No pudiste salvarme. No pudiste salvar a nadie. Era la voz de un hombre joven, familiar, dolorosa. Y en un instante la reconocí. Era la voz de Tito, un compañero que trascendió hace años en un operativo que salió mal. Yo había sobrevivido, pero él no. La figura dio un paso más y escuché la misma voz en mis oídos, aunque su boca estaba cerrada. Me dejaste solo. El viento empezó a soplar como un huracán. Las luces volvieron a encenderse, todo el puesto vibró, la figura desapareció. No caminó, no se fue, no se desintegró, simplemente dejó de existir ante mis ojos. Me desplomé contra el suelo llorando y temblando con el fusil en las manos. Minutos después, llegaron mis compañeros alterados por la falla eléctrica. Me encontraron en shock balbuceando incoherencias. El informe oficial dice que fue estrés, privación de sueño y alucinación. Pero yo sé la verdad. Desde entonces, cada vez que me asignan a una guardia nocturna, siento su presencia detrás de mí. A veces escucho pasos, a veces una respiración rota, a veces mi nombre. Y una vez, solo una vez, vi su sombra formarse entre los árboles como si siguiera esperándome para reclamar lo que perdimos aquella noche. Porque trascender a veces no se queda donde debería. Crecí en un pequeño rancho al norte de Coahuila, donde las noches son tan oscuras que el cielo parece un pozo sin fondo. A finales de los 90, cuando todos hablaban del chupacabras, yo pensaba que eran puras exageraciones, hasta aquella noche. Mi tío tenía un corral grande, donde cuidaba unos animalitos.
Siempre me tocaba ayudarlo a revisar que estuvieran bien antes de dormir. Cuando llegamos al corral, un olor como a líquido hemático fresco nos golpeó de lleno. Mi tío levantó la lámpara y su luz temblorosa reveló algo que todavía me persigue. 3 cabras yacían en el suelo rígidas pero no destrozadas. No había huellas, solo 2 pequeños orificios en el cuello de cada una, como si algo hubiera perforado con precisión quirúrgica. No digas nada, dijo mi tío, pero antes de que pudiéramos regresar a la casa, escuchamos un sonido extraño, como un gruñido mezclado con un chillido metálico. Salía detrás del granero. Mi tío me tomó del brazo, pero yo, por alguna razón estúpida, di un paso adelante y asomé la lámpara hacia la esquina. Allí estaba, una criatura del tamaño de un perro, grande, encorvada, con la piel delgada y gris pegada al hueso. Su columna se veía marcada como una fila de cuchillas. Tenía espinas en la espalda que vibraban lentamente como si fueran antenas. Sus ojos, enormes y rojos, me miraban con un brillo casi inteligente. Lo más aterrador fue su boca. Al abrirla, no vi dientes comunes, sino una especie de agujas húmedas que parecían absorber el aire. La criatura no huyó, no atacó, solo nos observó como si estuviera calculando algo. De pronto saltó hacia la barda con un movimiento seco y silencioso como si no pesara nada, y desapareció entre los mezquites sin dejar una sola huella. Esa noche nadie durmió. Al día siguiente vinieron algunos vecinos al enterarse de lo ocurrido. Un hombre mayor dijo algo que nunca había escuchado. Eso no es un animal normal. Mi tío reforzó el corral, puso luces, incluso consiguió 2 perros grandes, pero no importó. Cada semana desaparecía una cabra, siempre sin ruidos, sin señales, sin lucha. Nunca lo volví a ver de frente, pero sé que sigue allá afuera. Vamos con nuestra siguiente historia. Espero que se esté escuchando bien y también que estén disfrutando de estos relatos. Ramiro ingresó al hospital por una neumonía severa. Su habitación, la 307, estaba en el ala más antigua del edificio, donde los pisos crujen y las luces parpadean con una frecuencia que inquieta. Las noches eran lo peor. Entre la fiebre y el silencio cargado de desinfectante, el tiempo se deformaba. Fue en su tercera noche, cerca de las 2 a.m., cuando lo vio. La puerta de su habitación estaba entreabierta, y por la rendija pasó, con un andar rápido y sigiloso, una figura pequeña. No era un niño, era un hombrecito de no más de medio metro de altura, vestido con un traje oscuro y un sombrero puntiagudo. Sus zapatos brillaban bajo la luz tenue del pasillo, y en sus manos llevaba algo que parecía un pequeño fardo. Ramiro, aturdido por la medicación, pensó que era una alucinación, pero al día siguiente, mientras la enfermera le tomaba la presión, le preguntó con una voz débil: ¿Dejan entrar niños pequeños en esta área por la noche? La enfermera, una mujer mayor de mirada cansada, lo miró fijamente. No, señor. Esta área es solo de adultos, y después de las 9 p.m. no hay visitas. Esa noche Ramiro se obligó a mantenerse despierto. Hacia la misma hora, el hombrecito apareció de nuevo. Esta vez se detuvo frente a su puerta, giró lentamente la cabeza y lo miró directamente a los ojos. Sus ojos eran grandes, de un verde brillante y completamente inhumanos. Luego sonrió, una sonrisa cargada de una malicia antigua, y siguió su camino, desapareciendo en las sombras del pasillo. A la mañana siguiente, Ramiro le contó lo sucedido a su médico. Este, incómodo, atribuyó
todo a delirios por fiebre y aumentó ligeramente su medicación. Pero Ramiro ya no estaba asustado, estaba intrigado. La tercera noche, preparado, dejó su celular grabando discretamente hacia la puerta. El hombrecito volvió, pero esta vez no pasó de largo. Se asomó al interior de la habitación, miró a Ramiro que fingía dormir y dejó caer algo pequeño y brillante en el suelo cerca de la cama, antes de escabullirse. Al amanecer, Ramiro encontró una moneda antigua, un metal extraño y con símbolos que no reconoció. En el video solo se veía un destello rápido y un borrón oscuro que cruzaba el marco de la puerta, pero nada claro. Fue la enfermera veterana, la misma de los ojos cansados, quien al ver la moneda palideció. «Es él», susurró, «el duende de la 307. Aparece cuando alguien está muy grave. No todos lo ven. Dicen que recoge las almas que están a punto de partir, pero a veces deja un pago por lo que se lleva». Ramiro se recuperó milagrosamente días después, pero nunca olvidó aquellos ojos verdes en la penumbra, ni la moneda que guarda como amuleto en su bolsillo. Ahora cada vez que pasa frente a un hospital por la noche, mira hacia las ventanas oscuras y se pregunta cuántos en sus camas de dolor estarán viendo pasar al hombrecito del sombrero haciendo su ronda, silenciosa en el límite entre la vida y la noche eterna. En las afueras del pueblo se alza un cerro solitario y escarpado, coronado por un círculo de piedras negras que nunca calienta el sol. Los viejos le llaman el ojo del diablo, pero todos saben que su verdadera dueña, es la bruja del cerro. Nadie recuerda su nombre verdadero. Las leyendas dicen que era una curandera que hace siglos fue acusada de herejía por el sacerdote del pueblo. La arrastraron hasta la cima del cerro y la atoraron en una de las piedras negras, dejándola trascender bajo el sol y la sed. Con su último aliento maldijo al pueblo y juró que su espíritu jamás abandonaría aquel lugar. Desde entonces en las noches de luna llena se ve algo vagando por las laderas del cerro. No es un fantasma traslúcido, es una figura sólida, alta y encorvada, vestida con harapos que alguna vez fueron un vestido blanco, ahora manchados de tierra y algo oscuro que parece líquido hemático cuando la luna brilla con fuerza. Su cabellera es una maraña negra que se mueve como si tuviera vida propia, y en lugar de ojos tiene dos huecos vacíos que sin embargo parecen verlo. La bruja no baja al pueblo, pero el pueblo la siente. Los perros aúllan hacia el cerro en las madrugadas con el lomo erizado. Las gallinas dejan de poner huevos si el viento sopla desde esa dirección. Y los niños que se aventuran demasiado cerca de la base del cerro amanecen con una fiebre fría y sueños en los que una mujer susurra palabras en una lengua antigua. Pero lo más temido es su canción. En las noches de tormenta, cuando el viento aúlla entre las rocas, se escucha una melodía antigua y quebrada, una tonada que no es de este tiempo. Quien la escucha con claridad, dicen, recibe una visita, no de la bruja, sino de algo que ella envía. Un cuervo negro, con ojos rojos, que se posa en la ventana de la casa y observa durante 3 noches seguidas. A la cuarta, alguien en esa familia cae gravemente enfermo. Algunos valientes o imprudentes han subido al cerro para enfrentarla. Nunca regresan igual. Hablan de una neblina que los guía hacia el círculo de piedras, donde encuentran huesos de animales y objetos personales rotos. Y en el centro
Siempre hay un pequeño montón de tierra fresca como si algo hubiera sido enterrado o desenterrado recientemente. Se dice que la bruja no busca venganza, busca algo que perdió aquel día en la cima, su nombre, y hasta que alguien lo pronuncie frente al círculo de piedras, su espíritu seguirá atado al cerro, cantando su triste canción al viento y enviando sus cuervos de ojos rojos para recordarle al pueblo que algunas maldiciones no se olvidan, solo esperan el momento adecuado para cobrarse lo que les debe. Por eso en el pueblo cuando el viento sopla desde el cerro, los ancianos se persignan y los niños corren a esconderse, porque todos saben que la bruja del cerro está despierta y que su mirada vacía busca eternamente a alguien que se atreva a decir su nombre. Navetor, permítame un segundito, ahorita te digo la historia. La historia se llama La Bruja del Cerro. La puedes encontrar en novelas, historias y creepypastas de terror, así como tal la compartieron en ese grupo. Se me ha estado olvidando de veras decirles los títulos y también las páginas donde pueden encontrarlas. Una disculpa. Esta siguiente historia es de Noches Inquietantes. Ya saben que por lo regular leemos una que otra historia de esta página. Compartan relatos también igual, muy buenos. Saludos para Jesse, ya vi que nos mandó mensajito por ahí. Gracias chicos, qué bueno que les están gustando las historias. Esta historia va a ser la última, con esta nos vamos a despedir, esperando que se la hayan pasado muy bien todos aquellos que me acompañaron desde el inicio. Ya llevamos hora y media aproximadamente aquí en Biografía del Misterio. Buenas noches, mis noctámbulos. Hoy la noche trae un aroma extraño, como si algo viejo estuviera intentando volver, solo con un recuerdo. Hay miedos que no hacen ruido, solo huelen a lo que ya no existe. El olor a café que nadie preparó. Relato de noches inquietantes. La casa llevaba semanas sintiéndose pesada, no por algo sobrenatural, sino por el silencio. Desde que ella se fue, todo quedó detenido donde lo dejó. La taza favorita en el escurridor, el frasco de azúcar a medio llenar y la cafetera vieja que siempre decía que ya no servía, pero que seguía usando todas las mañanas. Yo no quería mover nada. Me hacía sentir que aún estaba aquí de alguna manera. Mi primera vez que pasó fue un martes. Eran las 5:12 de la mañana. Yo estaba despierto sin motivo mirando el techo y de pronto el olor, café recién hecho, ese aroma que ella preparaba, tan fuerte que se sentía hasta en la calle. Me incorporé de inmediato, caminé hacia la cocina. La cafetera estaba apagada, fría, sin agua y sin café, pero el aroma estaba ahí, llenando el aire como si hubiera una taza servida sobre la mesa. Mi corazón no sabía si doler o detenerse. Pensé que era mi mente jugándome una crueldad. Al día siguiente ocurrió de nuevo a la misma hora, 5:12 a.m. El olor, intenso, cálido, imposible. Abrí todas las ventanas, revisé cada rincón. Nada. Esa madrugada entendí que no era mi imaginación, porque el aroma tenía un detalle que me quebró. Se percibía el toque de canela que ella añadía en secreto. Ese gesto tan suyo, tan íntimo, tan de hogar, nadie más lo sabía. Ni mis amigos, ni mi familia, ni sus compañeras, solo ella y yo. La tercera vez no fue por la mañana, fue un sábado en la noche. Estaba lloviendo y yo había pasado el día entero sin comer, sin hablar con nadie, sin hacer ruido. La casa parecía sostenerme a duras penas. A las 11:03 p.m. el olor regresó, más fuerte que nunca, tanto que me hizo llorar.
no lágrimas suaves, lágrimas que queman, lágrimas de culpa, porque cuando ella aún estaba viva, yo nunca aprecié ese aroma, nunca agradecí esa taza que me dejaba en la mesa antes de irse al trabajo, nunca la abracé cuando la veía cansada, nunca supe leer su silencio, nunca atendí su estoy bien, que sonaba más a no puedo, no puedo más. La casa olía a su café y yo olía a arrepentimiento. Pero lo más difícil vino después. Esa noche mientras lloraba, apoyada en la mesa, el aroma empezó a disiparse lentamente como si alguien invisible hubiera sacado la taza de la habitación. Y antes de desvanecerse por completo, sentí una brisa ligera acariciando mi hombro, no fría como las historias inventadas, era tibia como una mano, como si ella, desde donde estuviera, hubiera venido solo para ver, por fin, y lo entendía. Me quedé solo otra vez, sin aroma, sin tacto, sin luz, solo con la culpa. Desde entonces, el olor volvió una vez más, solamente una, la madrugada de su aniversario, 5:12 a.m. Me levanté en silencio, respiré hondo y por primera vez en toda mi vida le dije, perdón. El aroma se fue lentamente, no volvió jamás, y yo entendí que no era ella la que venía a la casa. Era mi memoria buscando arrepentimiento, era yo mismo castigándome. Era mi culpa echar aroma a café, un aroma que no preparó nadie, ni siquiera ella. Con esta historia terminamos los relatos del día de hoy. Si tú quieres disfrutar de toda esta experiencia al completo, recuerda seguirme en todas las redes sociales como Biografía del Misterio. El único lugar en donde me vas a encontrar de una forma distinta es en Spotify. Ahí me vas a encontrar como Biografía del Misterio Relatos. Ahí es en donde estamos subiendo los episodios, al igual que en Biografía del Misterio YouTube. Recuerden que ahí también estamos subiendo los relatos. Entonces, para todos aquellos que quieran ser parte de esto, parte de esta gran familia, pues ahí pueden encontrar estas historias.